Nueva Inglaterra, 1735. Una serie de colonias aisladas sobre la costa atlántica se estaban uniendo lentamente para formar lo que luego sería América. En la iglesia congregacional de Northampton, Massachusetts, comenzó un revelamiento para que pronto provocaría el gran despertar. El joven y elocuente ministro de Northampton, Jonathan Edwards, hablaba acerca de una nueva religión de la experiencia. Ponía el énfasis en una infusión especial de la gracia divina, como señal de la salvación. Y los sermones de Edwards inspiraban a muchos de sus feligreses. Cientos se convirtieron, pero daría la impresión de que un aspecto de su enseñanza paralizó al resto por temor. Habían caído presos de una atadura espiritual que continúa inmovilizando a muchos hoy en día. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos acerca de este tema muy importante de la predestinación. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Predestinados para elegir. Mientras Hester Williams caminaba lentamente hacia la iglesia, el cielo sobre su cabeza parecía especialmente lóbrego. Hacía frío en Northampton. Hester avanzaba con dificultad sobre la capa de medio metro de nieve. Saludó a un transeúnte con una sonrisa, pero en su interior, esta joven mujer se estaba sintiendo terriblemente angustiada. No podía avisorar una salida para sus problemas. Pocas semanas antes, Hester había experimentado lo que consideraba como una infusión de gracia divina. Y después de uno de los servicios de Jonathan Edwards, quedó extática con la sensación del amor de Dios. Le parecía que el Salvador era muy cercano. Pero después de esta transportación de entusiasmo, como se lo llama, llegó un periodo de letargo y depresión. El pastor Edwards solía advertirles de que el diablo también producía experiencias de éxtasis. Y Hester se preguntaba si su entusiasmo habría sido un truco satánico o habría sido tocada realmente por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podía saberlo? Y antes que nada, Hester quería tener la seguridad de que se encontraba entre los elegidos de Dios. Jonathan Edwards enseñaba que algunos están predestinados para la salvación y otros lo están para la perdición. Y el destino eterno de cada uno no depende de nuestras decisiones. Y Edwards también enseñaba que no había manera de saber si estábamos entre los elegidos o no. O sea que una persona podía vivir de la manera más piadosa y moral y estar, sin embargo, destinado inevitablemente a la condenación. Bueno, Hester Williams dejó atrás el frío e ingresó a la iglesia de Jonathan Edwards con la esperanza de que ese domingo pudiera ser diferente, esperando que algún rayo de certeza pudiera alcanzarla. Pero cuando el reverendo Edwards se levantó y predicó su discurso, las esperanzas de Hester se desvanecieron. Edwards estimuló a la congregación para adherir a todos los requerimientos de la vida cristiana, pero solo para estar seguros de una cosa, que no habían cometido ningún acto que les impidiera llegar al cielo. El ministro resumió su posición con estas palabras. Dijo: es mucho mejor alimentar la posibilidad de ser salvos que la certeza de la perdición. Bueno, el servicio terminó. Hester caminó en silencio, sin esperanzas, hacia el frío exterior. Para ella había comenzado la parálisis de la predestinación. He inventado el personaje de Hester Williams como ejemplo de las muchas personas reales que han sufrido esas terribles ataduras espirituales. Ahora nos preguntamos, ¿cómo surgió esa doctrina? ¿Cómo podían los cristianos creer que Dios sería tan arbitrario y a la vez injusto? Bueno, para comprender la predestinación, debemos regresar a uno de los grandes reformadores, Juan Calvino.
Calvino era un talentoso teólogo que tenía gran estima por la soberanía de Dios. Para Calvino, Dios era el gobernante absoluto, el rey omnipresente, cuya voluntad no podía resistir. Y Calvino razonaba que si el Todopoderoso controlaba todas las cosas, entonces el hombre no podía actuar independientemente de él. Y para Calvino la soberanía de Dios eliminaba la libertad del hombre. Y este reformador, reaccionando ante la iglesia medieval con todas sus penitencias y ceremonias destinadas a obtener salvación, eso es lo que hizo. Calvino afirmaba con vehemencia que la salvación proveniente solo de Dios, proviene solo de Dios y solamente por gracia. Las obras del hombre no tienen nada que hacer, decía Calvino. Pero ese encomiable énfasis en la gracia de Dios llegó a excluir la decisión del hombre. Así que, de esta manera, la predestinación estricta nació como doctrina. Desde los tiempos de Calvino se ha diseminado de distintas maneras, de distintas formas. Pero la parálisis espiritual parece ser el resultado inevitable. La gente comenzó a comprender que si el destino ya está decidido, no tiene mucho sentido tratar de modificarlo. ¿Para qué luchar entonces? ¿Por qué pelear contra el pecado? El resultado ya está determinado. ¿Y para qué orar? Y cuando el hijo de Jonathan Edwards cayó enfermo con una fiebre intensa, se vio obligado a orar por misericordia, pero solo porque ese era su deber. Y un contemporáneo de Edwards, llamado Benjamin Franklin, vio la incongruencia de todo esto. Razón que si todas las cosas estaban ya decididas, la oración entonces era absurdo, era inútil. Amigos, la creencia de una predestinación rígida también ayuda a demorar el comienzo del movimiento misionero moderno en el siglo XIX. Los que pensaban que Dios ya había elegido a sus escogidos no vieron razón para preocuparse porque no hubiera elegidos en la India o en la China. El impulso del Evangelio se paralizó, la oración se paralizó, el crecimiento cristiano se paralizó. La predestinación paraliza. Pero lo que es más trágico es que niega las promesas explícitas de las Escrituras. Vamos a ver algunos textos muy claros. El apóstol San Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, lo siguiente. Y dice él, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, quiero decirte que San Juan es muy claro también en esto. En San Juan 3:16, y casi ni lo leeríamos porque lo conocemos de memoria, ¿verdad? San Juan 3:16, vamos a repetirlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y San Pedro es muy claro cuando nos asegura que el Señor es paciente, segunda de San Pedro 3:9, y nos dice él, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No nos da la impresión esto de que Dios haya predestinado a algunos para la salvación y a otros para la perdición? ¿Te parece que es así? Yo creo que no, amigos. Porque si así fuera, sería una burla para las generosas promesas de la Biblia. Haría que la preciosa invitación de Jesús, venid a mí, los que estáis cansados, todos los que tenéis sed, fuera una broma de mal gusto. Bien, en vista de las claras promesas de las Escrituras, muchos abandonaron la idea de una predestinación rígida. Sencillamente no podían creer que el Padre Celestial fuera a enviar a cierto número de sus hijos al infierno arbitrariamente. Pero sobrevino una forma de predestinación modificada, ¿sabes? Vino de lo que Calvino había llamado la preservación de los santos. Se lo conoce más popularmente como seguridad eterna. La nueva predestinación permite que el hombre decida hasta cierto punto. Y está en nosotros aceptar o rechazar a Cristo como Salvador. Pero después que lo hemos aceptado, nuestro destino está sellado. Nada de lo que hagamos podrá modificarlo.
otras palabras, lo que conocemos como una vez salvo, siempre salvos. Es como si tuviéramos libertad de elección antes de ser cristiano, pero después de la libertad desaparece. ¿No te parece esto extraño? Esta nueva predestinación está más en armonía con un Dios amante que el concepto antiguo, pero igualmente contradice algunas verdades explícitas de la Biblia. Así como la antigua predestinación negaba las claras promesas de la Escritura, la nueva predestinación niega sus claras advertencias. El escritor de Hebreos es claro y nos advierte en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, lo siguiente: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. O sea que no se refiere a las fallas ocasionales que todos tenemos en la vida cristiana. La Biblia nos promete claramente el perdón de nuestros pecados. Y este pasaje es una advertencia de un patrón deliberado y constante de pecado que rechaza el perdón de Cristo. Podemos rechazar el sacrificio por los pecados. Bueno, el apóstol San Pedro, hablando de los que son corrompidos por el mal después de aceptar a Cristo, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea que está la posibilidad de dar la espalda a Cristo, ¿no es cierto? De salirnos de Él, negarlo. O sea que podemos rechazar el perdón que nos ofrece. Esto es lo que dice el apóstol. Y Dios respetará esa decisión. O sea, si creemos que nuestro destino como cristianos está sellado, ¿qué hacemos con todas las exhortaciones del Nuevo Testamento a aferrarnos a nuestra fe y perseverar hasta el día del fin? Pierde todo significado. O sea que las advertencias más serias de la Biblia, para que no nos apartemos entonces, perderían sentido, carecerían de sentido. La nueva predestinación nos da un poco más de seguridad que la antigua, pero al final nos conduce a la misma clase de parálisis espiritual. O sea que, si nuestro estatus celestial está garantizado sin importar las decisiones que hagamos, ¿qué sentido tiene decidir para bien? Si después de aceptar la salvación nuestra fe ya no puede afectar nuestro destino, ¿por qué luchar para mantener el foco en Cristo? O sea, la antigua predestinación paralizaba a las personas con la inseguridad y el temor, y la nueva las paraliza con la complacencia. La antigua llevaba a muchos a un legalismo desesperado. La gente producía buenas obras como señal de que estaban entre los elegidos. Y la nueva estimula el letargo espiritual. Las personas pierden el sentido del elevado llamado de Dios. ¿Hay alguna otra alternativa? ¿Hay forma de evitar tanto el legalismo como el letargo? Yo creo que en la Biblia nos muestra la salida de la parálisis espiritual. Es el sendero de la elección, el camino de la libertad bajo un Dios soberano. Y creo que ese es el camino que nos señala toda la revelación de Dios. Sin libertad de elección, muy pocas cosas tienen sentido en la Escritura, ¿sabías? De paso, Jesús murió para hacernos libres, para poder elegir. Podemos verlo desde el mismo comienzo en el jardín del Edén. ¿Por qué cayó aquel mundo perfecto? ¿Por qué el dolor y la muerte entraron en la escena que Dios mismo había dibujado? Porque dos seres humanos, Adán y Eva, tomaron una decisión. No estaban en el paraíso como robots. Dios no forzaría su obediencia. Tenían la libertad para elegir un plan alternativo al de Dios. Y esa opción resultó en una gran tragedia. Pero Dios igualmente le pidió que al hombre que eligiera libremente un destino mejor. Y amigos, consideren esta larga historia. Quisiera que des un vistazo a los israelitas. Mira su historia. Oscilaban entre la idolatría y el culto a Jehová, entre el cumplimiento del pacto y la disolución moral. Israel padeció una gran cantidad de desastres y otras tantas liberaciones. ¿Por qué?
¿Estaba el poderoso jugando algún juego con el pueblo cuyo destino ya había sido decidido? No. Los libros de Jueces nos dicen claramente, y Reyes y Crónicas dejan claro que las decisiones de Israel eran muy importantes. Los israelitas vieron muy gráficamente los resultados de elegir a favor o en contra de Dios. Podían decidir su propio destino, aunque Dios ya los había elegido. Y en la cumbre del Monte Carmelo el profeta Elías les presentó muy claramente las dos opciones. Allí estaban los sacerdotes Baal, danzando frenéticamente, lacerándose a sí mismos, clamando a los gritos que su Dios aceptara el sacrificio animal. Y allí también estaba Elías, orando con fe y recibiendo una impresionante respuesta del cielo. En esa montaña, Elías hizo un llamamiento que está registrado en el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y dice así: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea que el profeta quería que ellos tomen una decisión. Israel tenía remedio para su letargo espiritual. Había una opción para el grave legalismo de los sacerdotes de Baal. Tan solo debían tomar una decisión. Todos los mensajes de los profetas descansan sobre esa suposición que sus oyentes tienen la capacidad de decidir. Esa es la razón por la cual Dios nos suplica encarecidamente. Escucha el mensaje divino que está en Isaías capítulo 65, versículo 2. Isaías 65, 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Y Jesús continúa el elocuente llamado de Dios. Escucha su voz resonando en el templo de Israel. Esto se encuentra en San Mateo capítulo 23. Él les decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste. ¿Sabes? El amor no puede forzarse. Dios rehúsa a forzar nuestra lealtad. Debe ser espontánea y libre. Amigos, aquí yo quiero hacer una pausa y decirte algo que está dentro del marco del gran conflicto. Supongamos que Dios ya dice, cada uno ya eligió, cada caso está decidido. ¿No tendría el diablo en el juicio motivos para decir y argumentos para decir que Dios actúa en forma arbitraria y no los deja elegir a ellos, sino que lo está haciendo actuar como robot? Él elige por ellos. ¿Ves que hay mucho detrás de esto? Hace falta que regresemos a la palabra de Dios para dejar hablar a la Biblia por sí mismo y no agregarle nuestros pensamientos, nuestras ideas. Es por eso que los apóstoles entregaron sus vidas para llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque todos deben tener la oportunidad de tomar una decisión. Y esa es la razón por la cual las epístolas del Nuevo Testamento están llenas de poderosos llamados. Ellos querían que sus oyentes eligieran a Cristo, decidieran por su camino, optaran por su servicio. En el corazón de todas estas exhortaciones está la libertad de elección. Ahora, ¿cómo ves? Nuestro todopoderoso Padre Celestial tiene la grandeza de crear agentes morales libres. Quienes se adhieren al concepto de una predestinación rígida están limitando la soberanía de Dios. Y con esa idea Dios solo puede hacer santos, perfectos o pecadores perdidos. No puede crear el milagro en los corazones humanos, dándoles libertad a cada uno para que responda de acuerdo con su individualidad. No, amigo, yo creo en un Dios soberano que es tan grande que les otorga libertad a sus hijos, tan grande que nos predestina a elegir. Yo creo que su gracia es tan grande que puede ser ofrecida a todos. Dios ofrece su gracia y nosotros tenemos la libertad de responder. Es la base de nuestra certeza. Es la salida de nuestra parálisis espiritual.
Dios no quiere que agonicemos por la incertidumbre de si estamos o no entre los elegidos. Tampoco quiere que nos hundamos en una falsa seguridad. Lo que quiere es que elijamos creer en Él. Escucha estas palabras tranquilizadoras del apóstol San Juan. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 13. Qué hermosa promesa. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué lindo, podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos tener la libertad de elegirla. Tenemos libertad para creer en Cristo. La vida eterna no se basa en nuestro comportamiento, sino simplemente en elegir a Cristo. Y eso cierra la puerta al legalismo. Pero la decisión continúa siendo nuestra. Siempre somos libres para elegir a Cristo o rechazarlo. Los versículos de las Escrituras que hemos leído lo establecen muy claramente. Tener la vida eterna significa continuar poniendo nuestra fe en Cristo. Continuar una relación con Él. Y eso cierra la puerta a la complacencia. Oh, cuán agradecido estoy por esa seguridad. Él es fiel en responder a nuestras decisiones. Hay tanto, mis amigos, a nuestra disposición, tanta gracia, tanto amor y poder, si tan solo lo elegimos. Muchos necesitamos comprender esta verdad más plenamente. Es que aún después de reconocer en nuestra mente que nuestro destino no está sellado, una cierta clase de parálisis persiste en nuestras acciones. Puede que hayamos llegado a ser muy pasivos en nuestra relación con Dios. Es cosa buena esperar en el Señor, en el sentido de buscar su guía, pero hay creyentes que convirtieron la espera en vocación. Están esperando que algún milagro les aumente la fe, mientras que la palabra que construye la fe junta polvo sobre la mesa de la cocina. Están esperando que la lluvia tardía caiga sobre ellos, así pueden darle testimonio a su vecino, el mismo al que nunca le dicen una palabra. Están esperando que ocurra un derramamiento del Espíritu Santo capaz de sacarlos de sus sillones y ponerlos en acción. Pero siempre están esperando. Escucha, amigo y amiga, la vida cristiana no es así. Dios responde a nuestras oraciones. Él ya ha puesto a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos. Pero debemos elegirlos. Debemos dar un primer paso. Entonces Dios nos responderá y hará que sucedan grandes cosas. El señor Goldberg, un ateo alcohólico, tuvo que dar un paso. Su problema con la bebida lo había obligado a buscar la ayuda de un pastor cristiano. El pastor le preguntó si podía considerar al menos la posibilidad de que Dios pudiera ayudarlo. ¿Estaría dispuesto a reconocer su falta de fe e iniciar una experiencia con la oración? Bueno, Goldberg fue confrontado con una elección. Podía seguir siendo ateo o podía dar un paso hacia Dios. Pero él no estaba seguro que estuviera allí. Goldberg decidió dar este paso. Comenzó a orar cada mañana diciendo: si eres quien la Biblia dice que eres, dame el poder para vencer mi problema con la bebida. Y esa oración era un paso muy pequeño, dado con muy poca fe, pero Dios respondió. Goldberg encontró el poder para dejar de beber. Su asombro se convirtió en fe y aceptó a Cristo como su Salvador. Adoniram Judson Gordon también tuvo que dar un paso de fe. Era un conocido ministro de Boston y debió enfrentar aún en su ministerio lo que él denominó una creciente fatiga y desesperanza del espíritu, así decía él. Todos sus esfuerzos parecían inútiles. Se volvió tan ansioso que su salud se deterioró. Gordon no esperó estar en plena caída para ver si sucedía algo con su vida espiritual. Tomó una decisión. Comenzó a dedicarle un tiempo especial a la oración y al estudio de la Biblia. Y Dios le respondió. Porque, amigos, cada vez que abrimos este libro, no somos los mismos. Dios comienza a responder. Y Gordon hizo emocionantes descubrimientos en la palabra de Dios y recibió el poder del Espíritu Santo.
Su ministerio fue revitalizado. Dios responde a nuestras decisiones. Bendice nuestros primeros pasos, aunque sean vacilantes. Por eso te pregunto, ¿sientes que debes tomar algunas decisiones en este momento? ¿Has sido afectado por la parálisis espiritual? ¿Has hecho de la espera una costumbre? Creo que Dios te está indicando que debes seguir un nuevo rumbo. Puede ser el de la fe en Cristo, el del redescubrimiento de su palabra, el de una tarea especial para su causa. Podrían ser muchas cosas, pero toma, por favor, ese primer paso de fe. El camino puede parecerte difícil, pero puedes hacer una elección, puedes dar el primer paso. ¡Ay, vaya si Dios te responderá! ¡Claro que sí! Es lo que he estado esperando todo este tiempo. Todos sus abundantes recursos estarán a tu disposición. Dios es quien espera, siempre está esperando por nosotros. Nosotros debemos hacer una elección. Está en nuestras manos dar el primer paso. Te invito a dar este paso juntos mientras oramos. Querido Padre Celestial, gracias por poner delante de nosotros el mejor camino para elegir. Tú respetas nuestro libre albedrío. Jesús murió para hacernos libres. Queremos dar ese primer paso. Hoy aceptamos y elegimos la vida eterna. Elegimos a Jesús. Ayúdanos a permanecer en Él y que por su Espíritu permanezca en nosotros. Y de esa manera que esté siempre presente el gozo de la salvación en nuestras vidas. El enemigo quiere separarnos, pero tú estás allí. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. El tiempo ha pasado rápidamente y llegó el momento de despedirnos. Te animo a que continúes tu estudio de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv y allí encontrarás una variedad de estudios bíblicos y materiales que te ayudarán en tu diario caminar con Cristo. Será hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Día. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos acerca de este tema muy importante de la predestinación. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Predestinados para elegir. Mientras Hester Williams caminaba lentamente hacia la iglesia, el cielo sobre su cabeza parecía especialmente lóbrego. Hacía frío en Northampton. Hester avanzaba con dificultad sobre la capa de medio metro de nieve. Saludó a un transeúnte con una sonrisa, pero en su interior, esta joven mujer se estaba sintiendo terriblemente angustiada. No podía avisorar una salida para sus problemas.
Pocas semanas antes, Hester había experimentado lo que consideraba como una infusión de gracia divina. Y después de uno de los servicios de Jonathan Edwards, quedó extática con la sensación del amor de Dios. Le parecía que el Salvador era muy cercano. Pero después de esta transportación de entusiasmo, como se lo llama, llegó un periodo de letargo y depresión. El pastor Edwards solía advertirles de que el diablo también producía experiencias de éxtasis. Y Hester se preguntaba si su entusiasmo habría sido esperando que algún rayo de certeza pudiera alcanzarla. Pero cuando el reverendo Edwards se levantó y predicó su discurso, las esperanzas de Hester se desvanecieron. Edwards estimuló a la congregación para adherir a todos los requerimientos de la vida cristiana, pero solo para estar seguros de una cosa, que no habían cometido ningún acto que les impidiera llegar al cielo. El ministro resumió su posición con estas palabras. Dijo: es mucho mejor alimentar la posibilidad de ser salvos que la certeza de la perdición. Bueno, el servicio terminó. Hester caminó en silencio, sin esperanzas, hacia el frío exterior. Para ella había comenzado la parálisis de la predestinación. He inventado el personaje Nueva Inglaterra, 1735. Una serie de colonias aisladas sobre la costa atlántica se estaban uniendo lentamente para formar lo que luego sería América. En la iglesia congregacional de Northampton, Massachusetts, comenzó un revelamiento para que pronto provocaría el gran despertar. El joven y elocuente ministro de Northampton, Jonathan Edwards, hablaba acerca de una nueva religión de la experiencia. Ponía el énfasis en una infusión especial de la gracia divina, como señal de la salvación. Y los sermones de Edwards inspiraban a muchos de sus feligreses. Cientos se convirtieron, pero daría la impresión de que un aspecto de su enseñanza paralizó al resto por temor. Habían caído presos de una atadura espiritual que continúa inmovilizando a muchos hoy en un truco satánico, o haber sido tocada realmente por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podía saberlo? Y antes que nada, Hester quería tener la seguridad de que se encontraba entre los elegidos de Dios. Jonathan Edwards enseñaba que algunos están predestinados para la salvación y otros lo están para la perdición. Y el destino eterno de cada uno no depende de nuestras decisiones. Y Edwards también enseñaba que no había manera de saber si estábamos entre los elegidos o no. O sea que una persona podía vivir de la manera más piadosa y moral y estar, sin embargo, destinado inevitablemente a la condenación. Bueno, Hester Williams dejó atrás el frío e ingresó a la iglesia de Jonathan Edwards con la esperanza de que ese domingo pudiera ser diferente.